por el privilegio que nos brindas una vez más de estar en tu casa, con un corazón dispuesto a recibir tu palabra, a escucharte hablar, Señor. Solo permita que podamos creer, Señor, que podamos poner por obra, que podamos vivir, Señor, toda palabra que sale de tu boca, Señor, porque solamente tú demandas de nosotros solo creer. Solo debemos acercarnos a ti creyendo, Señor, toda tu palabra, Padre Celestial. Que podamos así hacerlo, Señor, en este momento, Padre amado, en el cual nos disponemos a leer, Señor, tu palabra, a hablar un corto pensamiento, Señor. Pedimos la inspiración y la guianza, la unción de tu Espíritu Santo, que seas tú mismo hablando a nuestros corazones, Señor. Me hago a un lado, Señor, y que seas tú entrando en la escena, tomando total dominio y control de este lugar, de esta audiencia, Padre amado, en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ir a la Biblia en el libro de la carta a los Romanos, capítulo 12. Leemos el versículo 1 y 2. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Leemos su palabra en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor añada bendición a su palabra, seas dándonos, Señor, la revelación, el entendimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero saludarles a cada uno de ustedes en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, y darle la bienvenida a todos, a los hermanos que nos visitan por primera vez. Le damos la bienvenida a nuestro pastor, que está nuevamente con nosotros aquí en Puerto Asís. Ya le hemos escuchado el saludo, le hemos escuchado esta hermosa palabra que nos ha hablado del mensaje. Y también le damos la bienvenida a una hermana que viene de Florida Valle, está en nuestros medios estos días, la hermana Socorro, puede colocarse de pie, y la hermana que la acompaña también. Les damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. La hermana Socorro es una hermana nueva en el mensaje, por razones de diligencias que ya debe hacer, estar en estos días por aquí. Queremos decirle que es bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Puede sentarse, hermano. Le damos la bienvenida, veo a nuestro hermano Jonathan atrás también. En el nombre del Señor Jesucristo, la bienvenida para él también. Un aplauso para ellos, por favor. Y todos los demás que por primera vez estén con nosotros, queremos decirle que se sientan entre su familia, se sientan como en casa. Este es un lugar donde se le abre las puertas al que quiera venir a escuchar de la palabra de Dios. No importa su condición, no importa la religión, no importa nada. Simplemente que venga con un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Que podamos compartir, hablar, escuchar esa palabra bendita, la cual puede transformar nuestras vidas. Y vamos a ir directamente al pequeño pensamiento que queremos hablar en esta noche, predicado por el santo profeta de Dios, el poder de Dios para transformar. Es un pensamiento muy sencillo, el que queremos hablar, pero a la vez muy especial y de gran bendición, si logramos que el Señor sea revelando esta palabra en nuestro corazón. Si logramos acercarnos con fe, lo cual es revelación. Amén. Hemos leído la escritura de Romanos 12, versículo 1 y 2. Un texto muy conocido por todos, ¿verdad? El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
y perfecta. O sea que hay una voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta para todos. Muchas veces nosotros queremos andar en esa voluntad perfecta de Dios, ¿verdad? Es nuestro deseo en el corazón. Pero a veces, cuando nuestro corazón nos impulsa hacia hacer otras cosas que no están dentro de la palabra de Dios, queremos como hacer eso, ¿verdad? Y tratar de que Dios nos lo apruebe. Queremos buscar como una voluntad permisiva de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios debemos buscar siempre esa voluntad perfecta, porque así nos dice la palabra del Señor. Renovados de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea que, dice la palabra, que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea que debe haber una renovación de nuestro entendimiento, porque tal vez nosotros hemos entendido de una manera equivocada, hemos entendido de una manera errada la palabra de Dios, porque tal vez no lo han interpretado, ¿verdad? El hombre o la religión, o uno mismo ha malinterpretado, ha malentendido. Pero esta renovación de nuestro entendimiento nos la da Dios por medio de la revelación de toda su palabra, que Él ya ha dado a través de su ángel para este tiempo. La palabra transformar significa cambiar, darle otra forma, ¿verdad? Darle un cambio total a algo. Y dice la palabra que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, en un caos. Pero cuando vino el Espíritu de Dios y que se movía sobre la faz de las aguas, entonces luego Dios empezó a traer su palabra, ¿verdad? Y esa palabra simiente, esa palabra creativa, empezó a darle forma a todo. Empezó a colocar todo en su lugar. Empezó a traer una creación perfecta. Dios empezó a crear desde el ser más minúsculo, desde el animal más pequeño, ¿verdad? Desde la célula más pequeña, y a traer todo a creación en un orden perfecto. Empezó a crear la naturaleza, los árboles, los animales. Dijo el Señor, cada simiente produzca según su género. Cada semilla produzca. Vamos a leerlo allí en el libro de Génesis, capítulo 1. Leemos desde el verso 11. Génesis 1, verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Así que aquí encontramos una ley natural de Dios. Es una ley de la naturaleza, ¿verdad? Cada semilla produzca según su género, y cada árbol produzca su fruto según su género, según su especie. Dice allí la palabra. Dice, y la hierba verde que da semilla según su naturaleza. O sea que de acuerdo a esa naturaleza, esa semilla iba a producir. En esa semilla, por ejemplo, un árbol de limones, ¿verdad? En esa semilla iba a venir comprimido todo lo que en sí es el árbol. En esa semilla viene todo, es en potencia, ¿verdad? En esa semilla está comprimido todo el árbol. No lo podemos ver nosotros, simplemente vemos un granito. Pero, ¿de dónde sale lo que es un limón? Lo cual es su fruto, que tiene otras pepitas, lo cual son las semillas, lo cual nos da un jugo, ¿verdad? Cuando se exprime, lo cual tiene una cáscara. ¿De dónde sale la madera que forra el árbol? ¿De dónde sale toda la madera que está, la corteza, ¿verdad? Y todo lo que compone el árbol, la savia que alimenta todas sus ramas, las hojas. Todo esto está comprimido en esta semilla, que cuando ella es sembrada, entonces hay un momento en que
ella empieza, ¿verdad? Por medio de la luz, por medio de unas leyes naturales que Dios dejó, medio de la luz del sol y por medio del agua, ella empieza a crecer, a germinar, y todo lo que hay en ella allí comprimido, entonces empieza a brotar de ella. Si es un árbol de limón, entonces va a producir según su género, según su especie. Si es un árbol de naranjas, va a producir según su género, según su especie, ¿verdad? Si es un árbol de manzanas, entonces lo que es una manzana, ¿verdad? Lo que es el árbol, todo está en potencia, ¿verdad? Allí comprimido, ¿verdad? Todo está allí guardado. Eso es en potencia. Así que todos nosotros vivimos en una vida donde a diario vemos resultados. ¿Resultados de qué? Vemos, como por ejemplo, lo que nosotros hicimos ayer, vemos los resultados hoy. Lo que, por ejemplo, un joven, ¿verdad? Un joven que se haya preparado, haya estudiado, ¿verdad? El día de mañana, él va a hacer, ¿verdad? Lo que haya estudiado. Si estudió para ser un gran médico, ¿verdad? Se preparó, estudió, en unos tantos años va a ser un gran médico, ¿verdad? Lo que yo sea hoy es el resultado de lo que yo hice ayer, de lo que yo me esforcé, ¿verdad? Todo a diario vemos un resultado. A veces decimos, bueno, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué pasó esto? No, fue que hace tanto tiempo, pues, sucedió que se comenzó tal cosa, entonces aquí está el resultado, ¿verdad? Pudiéramos tomar muchos ejemplos. Un niño, cuando está creciendo, cuando él está empezando a tener ya su cerebro totalmente formado, dicen los médicos y la ciencia, creo que es a los 3 o a los 5 años que ya su cerebro está totalmente desarrollado. Entonces un niño es como un computador nuevo, el cual empieza a recibir información. Ese niño empieza, todo lo que ve lo aprende, sea bueno o sea malo. Todo lo que él ve a sus padres hacer, él comienza a guardar esa información. Por eso nosotros a veces vemos niños y uno los ve jugar y los escucha, ¿verdad? Y uno los oye que nombran de guerra, de bala, de lucha, algunos nombres de muñecos que uno ni sabe qué son, ¿verdad? Y saltan y brincan y disparan y uno dice, bueno, ¿de dónde sacaron eso, verdad? Pues de lo que ellos se han alimentado, ¿verdad? Muchas veces nosotros como padre estamos permitiendo que nuestros hijos se alimenten de la basura que el diablo coloca. Muchas veces como padre a veces permitimos que nuestros hijos sean pastoreados por la televisión. A veces para deshacernos, ¿verdad? A veces el padre llega y o la mamá tiene que hacer algo y lo coloca todo el día a ver televisión y como el niño le gusta y se entretiene, entonces la mamá se despreocupa, coloca a hacer sus oficios y la televisión empieza a pastorear a ese niño. El día de mañana ese niño va a ser el resultado de lo que él se está alimentando. Eso es como el ejemplo con un niño, ¿verdad? Pero a diario vemos nosotros resultados y a diario también estamos nosotros empezando, ¿verdad? Como a sembrar algo. A veces cosas malas, equivocadas, a veces por ignorancia, ¿no? Y ojalá sea siempre por ignorancia. El día de mañana va a haber una cosecha de eso que se comenzó mal. Si usted hoy está haciendo algo bueno, si usted se está esforzando, si usted está permitiendo que Dios le dé una instrucción, le dé una guianza a través de su palabra, a través de su mensaje, el día de mañana usted va a ser el resultado de esa simiente, porque es la simiente de Dios. Y Dios dijo, cada simiente, cada palabra, produzca según su género, según su especie. Porque nosotros encontramos en el libro de Génesis capítulo 4, vemos cómo allí ya se empezaron a ver resultados de eso que se empezó en Génesis. Y dice la palabra, nos enseña el profeta de Dios, que el diablo es un deformador. Dios fue el creador, el que le dio forma, el que empezó a transformar todo el caos. La tierra estaba desordenada y vacía. Pero el diablo, ¿qué quiso hacer el diablo? Traer una deformación. Como él no podía crear, él no podía coger una célula ni crear nada. Él tuvo que tomar algo que ya había sido creado. Él tuvo que basarse en algo. Entonces él tomó de la creación de Dios
y comenzó a deformar. Porque ¿cuál era su objetivo? Dice el profeta, lo que él quiso hacer fue un jardín del Edén, pero un jardín del Edén de Satanás, para él ser adorado por sus ángeles. Pero más que todo, él quiere ser adorado por los hijos de Dios. Y a veces nosotros, sin querer, con nuestros hechos y actos, estamos dando adoración a ese ser incorrecto, ¿verdad? En vez de traer nuestra vida como un sacrificio vivo en adoración a nuestro Dios. Porque cuando hacemos el culto, no es venir usted a sentarse, a escuchar un bonito discurso, una hermosa predicación, a ver qué nos van a servir a la mesa hoy, a ver cómo va a estar de bueno el culto, ir a salir afuera a comentarlo y ya. No, el culto es cuando usted viene y trae su vida como un sacrificio, porque así fue al principio y así fue en símbolo. Cuando usted iba al templo, cuando el pueblo de Israel iba al templo, ellos llevaban un sacrificio. Ese sacrificio era algo en el que Dios derramaba su ira, ¿verdad? Porque era el juicio por el pecado. Entonces Dios miraba que había muerto un inocente y la persona venía humillada delante de Dios y Dios le perdonaba, ¿verdad? Entonces la persona se iba gozosa. Pero hoy, ese sacrificio que nosotros vamos a traer es nuestra vida rendida a Él, en un sacrificio vivo. Cada vez que venimos al culto, a eso es que venimos. Así que leemos aquí en el libro de Génesis 4, leemos desde el versículo 21, desde el 20 leamos. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Está hablando de la descendencia de Caín. Desde el 17 empieza a hablar, dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz, y bueno, empieza a hablar de toda la descendencia de Caín. Entonces aquí dice que Lamec tuvo dos mujeres, una fue Ada y la otra fue Jabal. Dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de los que tocan arpa y flauta. Así que ellos fueron los primeros grandes músicos, inventores de instrumentos musicales, la descendencia de Caín. Porque eso lo heredaron de su padre, ¿verdad? ¿Quién era Lucifer en el cielo? ¿No era el mejor adorador? ¿No era el que quiso quitarle el lugar a Dios para recibir él la adoración? ¿No era el ángel más hermoso? Entonces ellos venían con esa simiente, ¿verdad? Eso venía comprimido allí en ellos, y aquí empezó a dar los frutos. Dice, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Pero aquí vimos, de aquí en adelante vemos cuál fue el fruto. ¿Qué fue lo que estaba comprimido en esta simiente cuando empezó a brotar? Dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La descendencia de Set, de los hijos de Dios, esa simiente que venía allí comprimida, empezó a dar frutos, empezó a dar su cosecha. Esa simiente empezó a sacar todo lo que había en ellos. Pero la otra simiente de Caín, la otra simiente de la serpiente, ellos pensaron fue en algo científico, ¿verdad? En hacerse grandes, en traer construcciones, en traer grandes civilizaciones, en ser inventores, ¿verdad? Eso fue lo que ellos tenían allí comprimido en esa simiente. Entonces, lo que nosotros hacemos hoy, eso es lo que vamos a heredar mañana. Porque, ¿qué es lo que nosotros vamos a permitir que sea sembrado, verdad? Si nosotros permitimos que en nuestra vida sea sembrada la simiente original de Dios, ¿qué vamos a tener como resultado el día de mañana?
un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Con los frutos del Espíritu Santo. Pero si nosotros comenzamos a hacer cosas equivocadamente, si nos metemos en los terrenos de Satanás, entonces, ¿qué va a ser el resultado que vamos a tener? Hay una ley natural de Dios, y nosotros a veces, cuando vemos esos resultados que no nos agradan mucho, decimos, pues, ¿por qué me habrá pasado esto? ¿Será que Dios se vino como en contra mía? ¿Será que Dios me está castigando por esto? Pues en esta noche yo quiero decirle que Dios nunca va a estar en contra nuestra. Por muy enojado que Él esté, ¿verdad? Él siempre va a estar de nuestro lado. Pero hay una ley. Y muchas veces no es Dios el que hace las cosas cuando nos pasa algo malo. Es nosotros mismos que las hemos causado. Es el resultado de lo que nosotros hemos sembrado. Por ejemplo, hay leyes naturales. Yo digo, bueno, hay una ley que se llama la ley de la gravedad, ¿verdad? Lo cual es que todo es como con un imán, ¿verdad? Atraído hacia el centro de la tierra. Yo coloco algo y lo suelto. Eso debe caer, ¿verdad? Es una ley natural. Entonces yo no puedo venir y decir, bueno, yo voy a tirar esto, pero yo voy a esperar que esto salga para arriba. Es algo imposible, ¿verdad? La ley, el efecto que produce eso es que va a ir hacia abajo, va a caer. Otro ejemplo, yo a veces, o sea, alguien, un ejemplo, ¿no? Dice, yo voy a meter mi mano en la candela, pero no voy a resultar quemado. Voy a esperar que no me queme. Entonces, hay una ley natural que dice, pues, si usted mete la mano, cualquier cosa, la candela quema las cosas, ¿verdad? El resultado de esa acción va a ser que su mano se va a quemar. Otro ejemplo, por ejemplo, hay algo que a mí me cae mal, me hace daño, ¿verdad? Y eso es dañino para mi organismo, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, yo voy a comer esto. Es un ejemplo natural simplemente. Dice la persona, voy a comer esto, pero no va a pasar nada. Resulta que eso produce un efecto, algo que es dañino para el organismo, ¿verdad? Y eso comienza a revolcar mi estómago y comienza, ¿verdad?, a hacerme sentir mal. Eso es el efecto que produce. Son leyes naturales. Así que con la palabra del Señor es igual. Cuando yo digo, yo quiero hacer esto, pero si eso está fuera de la voluntad perfecta de Dios, si eso está fuera de orden, si yo con eso me estoy metiendo en terrenos de Satanás, entonces ¿cuál es el resultado que voy a obtener? No va a ser un resultado bueno. Entonces yo digo, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tengo esta vida así llena de tantas cosas malas que me pasan? Porque esos son los resultados de lo que yo he causado. No es a veces ni siquiera Dios el que ha hecho las cosas, Él simplemente lo deja a usted solo. Y uno es el que cosecha y el que siembra. Esas son leyes naturales de Dios. Entonces yo digo, ¿será que Dios está enojado conmigo? ¿Será que Dios me está castigando, verdad? Pero Dios tal vez con nosotros sí se va a enojar, pero Él nunca va a estar en contra. Él siempre va a estar listo para tenderle la mano. Él no lo va a dejar solo. Yo puedo estar en la circunstancia que esté pasando, ¿verdad? Puedo estar atribulado, me estén pasando cosas malas, ¿verdad? Esté menesteroso. Pero Dios va a estar siempre de mi lado. No importa lo que yo haya hecho. Él está listo para tenderme la mano, para levantarme, para darme fuerza, para darme ánimo. Dios nunca se va a venir en contra de sus hijos. Al contrario, tal vez Él de pronto, en ocasiones como que se enoje, ¿verdad? Porque no ve la actitud de nosotros como deberíamos tenerla. Tal vez a veces sí tenga que corregirnos, dice el profeta, tal vez a veces tenga que darnos una patada por detrás, impulsarnos a que hagamos las cosas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que esté en contra suya. Eso es motivo para que usted se llene de gozo y para que usted se levante y prosiga el camino. Es Dios que le está corrigiendo, es Dios que le está dando ánimo, le está dando direccionamiento, ¿verdad? Y Él permite que pasen esas cosas. Así es la manera como Dios hace que nosotros reaccionemos. Tal vez tenga que hacer eso, ¿verdad? A veces Él tiene que actuar de forma dura para que nosotros pensemos, nos pellizquemos y reaccionemos. Y digamos, Señor, gracias por tu corrección. Gracias por darme la guianza. Pero esos resultados que obtengamos, que tengamos, es de lo que nosotros mismos hemos causado. ¿Cuántos le dan gracias al Señor?
A veces nosotros tenemos una actitud de derrota, una actitud de depresión, y pensamos que Dios no está de nuestro lado. Nos llenamos de tribulación, de angustia, y empezamos nosotros a claudicar, empezamos nosotros a afligirnos y a pensar que Dios se está alejando de nosotros, a pensar que Dios no nos quiere ayudar, por la razón de que nosotros hemos hecho algo equivocado, ¿verdad? Eso crea un sentimiento de culpa. Entonces, el enemigo, Satanás, el acusador, empieza a acusarle y empieza a decirle: usted no es digno, usted ya está perdido, usted está en el fango, ya no hay quien le tienda la mano, ya Dios ni siquiera se acuerda de usted. Comienza el diablo, el acusador, a predicarle en su mente, y usted comienza a pensar en todo eso, y usted comienza a creer que eso es verdad. El diablo le dice: Dios se está alejando de usted, Dios está a kilómetros, Dios no va a venir a ayudarle. Pero Dios mira cuál es su actitud. Si yo puedo reconocer que yo he hecho cosas erradas, entonces hay un dicho que dice: a lo hecho, pecho, ¿verdad? Entonces yo debo pararme con carácter y con valentía, porque la palabra dice: el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Entonces, si yo vengo con valentía, le digo: Señor, si todo esto me está pasando, pues gracias, porque eso fue lo que yo mismo causé. Yo no le voy a echar la culpa a Dios. Dios no es el culpable de los resultados de mi vida. Los resultados de mi vida yo mismo los creé, los deformé. O no yo, sino un espíritu equivocado, ¿verdad?, que me hizo hacer esas cosas. Porque vimos por la palabra que el deformador es Satanás. Entonces él vino a deformar todo en mi vida, ¿verdad? Mi vida, mi personalidad, mi carácter, tal vez mi hogar, ¿verdad? Vino a deformar tantas cosas. Mi juventud nos hizo cometer errores, fallas, ¿verdad? Tantas cosas equivocadas. Y entonces nosotros empezamos a ver resultados. Ya no hay gozo. Ya venimos al culto y ya no nos llena la palabra, ya no nos da alegría, ¿verdad? Empieza a perderse el gozo, empezamos a sentirnos derrotados, empezamos a sentirnos que ya no tenemos oportunidad, empezamos a sentirnos que ya no se puede hacer nada con nosotros, y el diablo, y acúselo, el diablo acusándolo, ¿sí ve? Usted ya no sirve para nada, usted ya no es un cristiano, debería darle pena, vergüenza, usted no vaya allá porque usted es un hipócrita, eso le dice el diablo a usted. Pero Dios nunca va a estar en contra suya, Dios va a estar de su lado, y Él le va a tender la mano, pero Él va a mirar su actitud, su carácter. Si usted empieza a creer eso, o si usted empieza a decirle: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me causa esto? Ayúdame. ¿Por qué me desamparas? ¿Por qué, Señor, tú haces que me vaya mal? ¿Por qué permites que en todo me salga mal, que esté atribulado? Yo empiezo a pensar que Dios es el que causa eso, empiezo que Dios es el culpable. Entonces, Dios mira mi actitud, y Dios empieza a ver de qué manera me voy a comportar yo, y Él va a ver que yo me comienzo a alejar, que yo me comienzo a sentir derrotado, que yo me voy por allá, ya no voy a la iglesia, ya no voy al culto. Él empieza a ver que yo estoy abatido, Él empieza a ver que yo ya me siento derrotado, que estoy caído, ¿verdad? Él está mirando, Dios está mirando mi actitud. Pero si yo digo: Señor, yo como hombre o como mujer, ¿verdad?, las hermanas, me paro y a lo hecho, pecho, coloque su responsabilidad, ¿verdad?, coloque su personalidad, su carácter, y diga: pues, si es un resultado de algo errado, pues no importa, lo voy a afrontar. Pero por encima de eso está Dios tendiéndome la mano para darme una ayuda, para darme un apoyo, para darme la victoria. Esa es la actitud correcta delante de Dios. Entonces, cuando yo coloco esa actitud correcta delante de Él, Él empieza a manifestarse sobrenaturalmente. Porque a veces nos llenamos de impaciencia, ¿verdad? Y no vemos como el resultado rápido de Dios. No vemos su apoyo inmediato. No vemos que Él se manifieste. Pero a veces Él está llegando, ¿verdad?, de una manera muy simple, de una manera muy sencilla. A veces Él está llegando muy despaciosamente, porque Él está vigilando su actitud. Él está vigilando de qué manera usted está reaccionando. Dios lo está mirando a usted esta noche. Cada paso que usted dé, Dios está atentamente mirando su comportamiento. A ver, ¿yo cómo voy a reaccionar ante ello? ¿Con qué actitud me voy a presentar delante de Él?
Pero si es una actitud de valiente, entonces Él también se manifiesta. Él también viene y coloca su parte sobrenatural. Porque yo coloco mi parte humana, mi actitud correcta delante de Él, de valiente, de guerrero, no de abatido, ni de triste, ni de menesteroso, ni de derrotado. Así yo esté pasando por la peor circunstancia, así esté obteniendo los peores resultados de lo errado que haya sembrado atrás. Porque todo estaba comprimido, ¿verdad? El pecado estaba comprimido tan pequeñito. Una sola palabrita fue lo que Satanás le cambió a Eva. Y todo estaba comprimido allí. Por eso las jóvenes y los jóvenes, dice, un adulterio, una fornicación, ¿verdad? Viene por algo pequeñito, por una mirada, por un simple roce de la piel. Allí está comprimido todo el material de Satanás. Si eso se siembra, ¿verdad? Tal vez un beso en la mejilla nomás. Si eso se sembró, está peligrando de que el día de mañana se coseche, ¿verdad? Una fornicación, porque allí está comprimido todo el material de Satanás en algo pequeñito. Pero lo de Dios, la fe de Dios, está comprimida también, tan chiquitico, dijo el Señor Jesucristo, como una semilla de mostaza. Y si usted permite que esa semilla de fe de mostaza entre en su corazón, eso chiquitico, tarde que temprano, va a empezar a dar los frutos del Espíritu Santo en usted esta noche. ¿Cuántos lo pueden creer? Dice el profeta, los fumadores, los viciosos, los drogaditos, un espíritu entró a ellos por una simple colilla de cigarrillo que se fumaron. Chiquitico estaba comprimido el pecado. El día de mañana, un adicto, un vicioso. Los grandes mentirosos, ¿verdad? Los que hacen cosas afuera, ante la ley, ¿verdad? Hurtos y que hacen, ¿cómo se dice? Negocios ilícitos, ¿verdad? Cosas erradas ante las leyes. Ellos empezaron en su casa, diciéndole una mentirita a su mamá, a su papá. Los niños oído, con una mentirita que le dijeron a su papá, a su mamá. El día de mañana van a ser grandes mentirosos, van a estar allá afuera, haciendo cosas erradas, porque allí está comprimido el pecado y la simiente de Satanás. Por una cosita pequeñita, el día de mañana se van a cosechar grandes errores, y no podemos echarle la culpa a Dios por eso. Uno mismo lo causó. Cuando vemos el juicio, porque dice la palabra, lo que hagamos aquí, aquí lo pagamos, pero esa es una ley de Dios. No es que yo hice algo y entonces Dios va a venir con una correa y me va a corregir, no. Eso ya es una ley que Dios estipuló y no puede ser quebrantada. Como ponía el ejemplo, si yo meto la mano a la candela, pues se me va a quemar. Eso es una ley que yo no le echo la culpa a Dios por eso. Es una ley natural. Si yo tiro la pelota, así la tire para arriba, ella va a caer. Es una ley natural. Si a mí alguien me dice, no vaya a tal parte porque es peligroso y lo van a robar y ese barrio es lo peor. Y si yo no le hago caso a la persona, me voy, pues es una ley, ¿verdad? Es una ley, pues el hombre es el que causa esas cosas, ¿verdad? Salgo al otro lado, sin zapatos, sin ropa, sin plata. ¿Por qué? Me advirtieron, pero me metí en terrenos de Satanás. Yo no le voy a echar la culpa a Dios por eso. Yo mismo lo causé, ¿verdad? Entonces, ¿qué resultados está viendo usted hoy en su vida? Tal vez tengamos resultados que no nos gusten, pero como valientes presentémonos ante Dios. Sí, Señor, reconozco, yo en el pasado hice esto, hoy tengo este resultado, lo reconozco, pero vengo ante ti como valiente y sabiendo que usted no está en contra mía, usted está de mi lado, Señor, y me va a tender una mano para levantarme, me va a tender una mano para darme un apoyo. Entonces yo quiero hacerlo ahora sí correctamente. Yo quiero sembrar hoy un hogar perfecto de Dios, ¿verdad? Si nuestro hogar está en desorden, ¿verdad? No está en la voluntad perfecta de Dios de acuerdo a la palabra, entonces eso va a ser sembrado, esa semilla de Dios. Y el día de mañana
va a ser un hermoso hogar, ¿verdad? Una pareja muy feliz, viviendo a la luz de la palabra. Sus hijos van a ser enseñados y criados bajo la luz de la palabra. Y el día de mañana no van a cometer los mismos errores que nosotros como padres cometimos, ¿verdad? Pero si yo tengo una actitud equivocada y yo digo, no, Dios está bravo conmigo, Dios no me quiere, Dios no me ayuda, entonces Él está vigilando esa actitud. Entonces Él nunca, por mucho que me arrodille a orar, Él no me va a responder. Porque yo debo venir ante Él arrodillado y pedirle de la manera correcta, no como exigiéndole, no como reclamándole, no como que Dios nos debe favores a nosotros. Si yo vengo ante Dios y le digo, Señor, necesito esto porque tú lo dices, pues es la manera, ¿verdad? Dios lo promete en su palabra, pero hay una actitud correcta, ¿verdad? De hacer las cosas. Si yo vengo exigiéndole como que Él me debe favores a mí, nunca voy a obtener resultados de Él. Él dijo, no recibís nada porque no sabéis pedir. Entonces la actitud correcta es venir humillado y rendido, reconociendo mis fallas y mis errores. Señor, estos resultados que he obtenido, reconozco que es porque yo allá años atrás metí las patas, ¿verdad? Hice las cosas mal. Esto es lo que cosecho hoy. Pero soy un valiente, porque la palabra me dice que solo los valientes lo arrebatan. Y vengo con valentía, vengo humillado delante de ti y deseando que esa simiente correcta sea sembrada de tu palabra, porque cada simiente produce según su género, para que mi vida sea transformada. Ese es el poder de Dios para transformar. Él puede transformar la persona más vil, la persona más sucia, la persona que haya estado en el fango, en el lodo. Él la puede traer y restaurarle, porque así como en el principio Dios vio que la tierra estaba desordenada y vacía, entonces Dios vino con su espíritu sobre la faz de las aguas y empezó a transformar toda su creación, toda su naturaleza, empezó a traer todo en orden y llegó a ser un paraíso perfecto, hasta que llegó Satanás y metió su mano allí para deformar lo que Dios había creado. Y así como Dios se tardó 6,000 años, Satanás ha venido en 6,000 años deformando toda la creación de Dios. Y hoy afuera podemos ver el paraíso de Satanás, el Edén, ¿verdad? El jardín de Satanás. Eso es la creación de Satanás. Dice aquí la palabra en el texto que leímos, en el en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Hay gente que vive conforme en este siglo, ¿verdad? Contenta, feliz, dichosa, porque tienen sus comodidades, ¿verdad? Tienen su trabajito, tienen su empleo, tienen sus garantías, sus pensiones, su seguro de vida, tienen su carrito, bueno, no se enferman, viven bien. La palabra del Señor nos dice que eso no es señal de que Dios esté con uno, ni tampoco que yo esté arrastrado, sin plata, menesteroso, eso tampoco es señal. Eso no es señal de que Dios esté de nuestro lado. ¿Cuál es la señal de que Dios está de nuestro lado? ¿Cuál es la señal? De que nosotros podamos tener esa fe de Dios a toda su palabra y que Él está respondiendo, porque dice, ¿cómo vamos a hacer la voluntad perfecta y agradable? Dice aquí, dice la palabra, la voluntad de Dios es creer en el que Él ha enviado. ¿Por qué le preguntaron, cómo hacemos la voluntad de Dios? Y Él les dijo, que creáis en el que Él ha enviado. Pero es creer en un mensaje, ¿verdad? Que Él trajo, que Él envió, lo cual era un mensaje de restauración, un mensaje con un poder de transformación para nuestras vidas. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, porque nuestro verdadero mundo, nuestra verdadera vida, no es esta, sino que está en un mundo celestial, ¿verdad? Es la real. El otro día hablamos acerca de la fe, donde nosotros, gracias a Dios, Él nos pudo mostrar y pudimos ver que este mundo, esta materia que podemos tocar y palpar no es la real, sino que hay otro mundo celestial más real que este. Cuando el profeta fue en la visión a este lugar, él vio allí a su hija, ¿verdad?
La hija irreal se quedó en el cementerio, ¿verdad? De materia, pero la real estaba allá. La silla irreal que él había comprado, que se la quitaron, se la llevaron y tal vez se quedó aquí en la tierra, en algún lugar, pasaron los años, se llenó de gorgojo, pero la real estaba allá cuando él la miró, su silla que le habían quitado, su perro, su caballo, todo lo real está allá, ¿verdad? Y a ese mundo es que queremos ir. No os conforméis con este siglo. Un mensaje que Dios envió a través del séptimo ángel es el poder de Dios para transformar su vida. Son tan amables y nos colocamos de pie. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Le damos gracias al Señor. Amado Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra que hemos hablado, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Señor, por este pequeño pensamiento, Señor, el cual tú nos has hablado directamente, Señor. Si tal vez humanamente he dicho algo errado, algo equivocado, Señor, quítalo de nuestros corazones, Señor. Perdóname por ello, Padre Celestial, y que solamente baje a través del filtro de tu palabra ese poder de transformación al corazón de cada hijo tuyo, al corazón de cada creyente, amado Señor. Y que esa palabra pueda hacer un efecto, porque allí en esa semilla, Señor, que tú colocas en nuestro corazón, viene todo el material comprimido para el día de mañana llegar a esa estatura de un varón perfecto, Señor, a una madurez espiritual, Señor, que podamos entender y creerlo, Señor. Tal vez no somos lo que debemos ser, pero no somos lo que éramos antes, Señor, porque esa semilla ha sido sembrada y tarde que temprano va a germinar y va a dar su fruto, Señor Jesucristo. Que podamos, Señor, venir delante de ti en la actitud correcta, Señor, reconociendo nuestras fallas, errores y pecados, Padre amado, hechos en el pasado. Que no volvamos a cometer esas cosas, Señor, que no volvamos a sembrar esas semillas de iniquidad, Padre amado, sino que eso sea quitado de nuestro corazón, Señor. Y si tal vez tengamos que pagar por ello, Señor, porque es lo que nosotros mismos hemos causado, que tú nos des la fuerza para enfrentarlo, para poder sobrepasarlo, porque por sobre encima de todo eso está tu gracia y tu misericordia, porque este mensaje de restauración y de transformación es tu gracia y tu misericordia, Señor. Tú puedes transformar totalmente nuestra vida, nuestro corazón, Señor, y traernos como un varón perfecto, como una mujer con un varón perfecto en su corazón, lo cual eres tú, Señor Jesucristo, tu palabra, Padre amado, tu semilla sembrada en nuestro corazón. Gracias te damos en esta noche por tu palabra que nos has dado, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantemos una gota de tu sangre.